Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con las doctrinas de la gracia y como dije al principio de comenzar esta serie de predicación en cuanto a las doctrinas de la gracia, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué hicimos una pausa en lo que veníamos hablando, sí, el libro de Levíticos y también la carta a los Hebreos? ¿Por qué hicimos una pausa? Bueno, particularmente porque hemos notado hace algunos meses se han añadido muchas personas, muchos hermanos a la iglesia y han surgido preguntas en cuanto a lo que nosotros como iglesia creemos. Sí, algunos nos han preguntado, ¿pero qué es esta idea de que son una iglesia reformada? Porque yo conozco iglesias pentecostales, conozco iglesias bautistas, conozco iglesias presbiterianas, anglicanas, pero ¿qué es esto de iglesia reformada? Y lo que explicamos habitualmente es que como iglesia nos aferramos, nos acercamos y abrazamos los principios básicos de la Reforma Protestante. Y esto quiere decir de que somos una iglesia reformada. O sea, abrazamos lo que los reformadores han enseñado. Cuando hablo de los reformadores estoy hablando de 500 años atrás, ¿sí? Cuando la iglesia en cierta manera se dividió entre la verdad y la oscuridad, ¿sí? La oscuridad que venía la iglesia. Y comenzó el movimiento de iglesias evangélicas o iglesias reformadas o iglesias protestantes. Entonces, como iglesia, nosotros abrazamos los 5 principios de las doctrinas o de las doctrinas de la Reforma, ¿sí? Son los 5 cuales, o las 5 cuales, las 5 solas, ¿sí? Creemos que la palabra de Dios es la única y máxima autoridad dentro de la iglesia. ¿Sí? No hay otra autoridad. Yo no soy autoridad, hermano. Si bien soy autoridad en cierta manera, soy pastor de la iglesia, pero en sí mismo, en mí, no tengo autoridad. La autoridad en sí está en la palabra. Si yo dijera algo fuera de la palabra un domingo, hermano, si lo que yo estoy hablando está fuera de la Escritura, lo que vos debés hacer, obligadamente lo que debemos hacer es rechazarlo. Nosotros debemos abrazar lo que la Biblia dice y decir amén a lo que la Biblia dice. Lo demás son ideas humanas. Pero creemos que la Biblia es la máxima autoridad dentro de la iglesia, dentro de nuestro contexto en el cual vivimos. La Biblia debe ser la máxima autoridad. Creemos que la salvación es solamente por gracia. La gracia de Dios es lo que nos lleva a nosotros como hombres pecadores, mujeres pecadoras, a venir a salvación. Es solamente por gracia. Es Dios actuando en nosotros. Es Dios haciendo su obra en nosotros. Creemos que esa obra de salvación, que es solo por gracia, solamente puede ser por medio de la fe. Solo por medio de la fe. No hay nadie en el mundo que pueda ser salvo de sus pecados si no es por fe. Hermano, para ser salvo y para que la obra de gracia de Dios se haga genuina en tu vida, entonces debes creer.
Ahora la pregunta es, ¿creer en qué? Y ahí viene la cuarta sola, es que solo Cristo. Solamente creyendo en Cristo y solo por medio de Cristo podemos obtener la obra de salvación que Cristo mismo ha efectuado por nosotros. Creemos que Él es el único camino al Padre. No hay otro. No hay otro. Alguna vez alguien dentro de la iglesia me preguntó, ¿pero qué pasa con aquel que está en medio de la selva y nunca escuchó del Evangelio, nunca escuchó de Dios, de hecho nunca escuchó nada en cuanto a tema de religión? ¿Qué pasa con él? Mi respuesta fue simple, es para el infierno. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Solamente Cristo es el Salvador y solo por medio de Él hay salvación. Y por último, solamente damos a Dios la gloria. Hermanos, no exaltamos a nadie más que no sea a Dios. No cantamos a nadie más que no sea Dios. No adoramos a nadie más que no sea Dios. Creemos que Dios es merecedor de toda la gloria. Dios es merecedor de toda la gloria. Entonces, teniendo estas 5 perspectivas de lo que es lo que fueron los principios de la Reforma, seguramente preguntarás, ¿y qué tiene que ver las doctrinas de la gracia en cuanto a esto? Hermanos, las doctrinas de la gracia es ni más ni menos que el desarrollo de todo lo que acabamos de decir en la obra de regeneración, reconciliación, llamamiento del Evangelio para los cristianos, para nosotros. Dios, como cantamos recién, muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha salvado por su gran amor, por su gracia, porque Él ha querido, por el puro afecto de su voluntad. Y esto es lo que creemos como iglesia. Hablamos el primer punto, el primer domingo, acerca de la condición del hombre. El hombre, dijimos, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Dijimos que el hombre también está alejado de Dios por su muerte espiritual. Dijimos que el hombre está ciego, su condición es ceguera, no puede ver la gloria de Dios. Dijimos también de que el hombre es esclavo del pecado. Un esclavo no puede decidir lo que quiere o no quiere hacer. El esclavo es esclavo. Esta es la condición del ser humano. No puede ni quiere hacer la ley de Dios. Romanos capítulo 8. El hombre está en una condición absolutamente de muerte espiritual. No está enfermo. El hombre no está en una condición de enfermedad, sino que él está muerto por causa del pecado. El pecado ha herido al hombre de muerte. El hombre ha muerto por causa del pecado. Dijimos también que Dios, en esa condición de pecado, en su soberana voluntad, elige a ciertas personas para venir a salvación. O sea, en otras palabras, Dios lo que hace, como decía Spurgeon, y también Sproul tomando la misma analogía, Dios lo que hace es tomar al hombre muerto en el fondo del mar, lo saca de esa condición, lo lleva a la superficie y da aliento de vida en él. O sea, el hombre no está ahogándose, el hombre está muerto, está en el fondo del mar. El hombre es un cadáver espiritual. Y Dios en su gracia se arroja al mar, va a lo más profundo del mar, toma el cadáver, lo lleva a la superficie y da aliento de vida. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace con todos? ¿Por qué Dios no salva a todos los seres humanos? ¿Por qué Dios no elige, no escoge a todos los seres humanos? Bueno, porque Él es Dios.
y Él lo ha querido así. Ahora, hermano, esto debe llevarte a glorificar a Dios. Si hoy estás en este lugar escuchando la palabra de Dios y tu corazón, hermano, está latiendo espiritualmente, glorifica a Dios, porque Dios ha querido salvarte. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Vimos que la Biblia enseña claramente la obra de elección. Desde antes de que vos y yo naciéramos, Dios nos había escogido en Él, en Cristo. Dios nos había predestinado y, hermanos, esa idea es bíblica. Alguna vez alguien me dijo, la predestinación no es bíblica. Mi respuesta fue, mira, hermano, podés decir, no comprendo la predestinación, no entiendo esa doctrina, incluso no acepto esa doctrina, pero jamás podrás decir, la predestinación no es bíblica. Porque la Biblia habla de que Dios nos ha predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha predestinado a salvación. Dios nos ha escogido y ha efectuado un sacrificio expiatorio particular por cada uno de nosotros. Hermano, Cristo no murió generalmente. Cristo murió específicamente por vos y por mí y por su pueblo. Vimos la semana pasada, que la Biblia enseña esta idea de la expiación particular, la expiación limitada. La Biblia nos enseña de que Cristo ha dicho y dice morir por sus ovejas, dar su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. Cristo no dijo, doy mi vida en general, por quien quiera. No, Él dijo, yo doy mi vida por mis ovejas. Ellas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me conocen. Cristo fue claro en cuanto a esto. Él dijo que daba su vida por sus ovejas. Isaías capítulo 53 nos muestra al siervo sufriente de Jehová, el cual, dice el profeta, que ha llevado y ha hecho expiación por el pueblo. La Biblia enseña claramente que la obra de expiación del siervo sufriente de Jehová ha sido y es ni más ni menos que por su pueblo. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 45, dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida a favor de el mundo entero, de todos. Eso dice el texto, ¿verdad? No dice eso, hermanos. Él vino a dar su vida a favor de muchos, de muchos. Pero el apóstol Pablo es aún más claro en cuanto a esta idea. Y en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo nos relata y nos muestra la obra de redención en Cristo, haciendo una analogía con el matrimonio. Y en esta analogía el apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo, que Cristo en amor ha muerto por su iglesia. Pregunto, ¿acaso todas las personas del mundo son la iglesia de Dios? No. Pablo dice que Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. La expiación debe ser limitada, porque si la expiación no fuera limitada, esto, hermanos, atentaría contra la doctrina de la soberanía de Dios. Dios dejaría de ser soberano, Él no tendría la potestad de decir por quién Él ha decidido morir, entregar a su Hijo. Hermanos, la muerte de Cristo pasaría a ser algo no tan preciado para nosotros, porque pasaría a ser algo general. Ya la responsabilidad caería en nosotros si nosotros decidiéramos aceptar que Cristo murió por mí. Entonces, ahora sí, la muerte toma valor.
Sin embargo, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña claramente que la muerte de Cristo fue efectiva para aquellos que Dios había escogido en Cristo. Bien, llegamos a la doctrina de la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Cuando hablamos de la doctrina de la gracia irresistible, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero algo aún más interesante, y quiero comenzar con esto, debemos definir lo que la gracia irresistible no significa. Hermanos, ¿acaso la gracia irresistible significa de que el ser humano no puede resistirse a Dios? Esto es lo que enseña la doctrina, es que el ser humano nunca puede resistir a la obra de Dios. Bueno, claramente esto no significa la gracia irresistible. Vemos ejemplos en la Biblia una y otra vez de hombres que han resistido a Dios, que se han resistido a la obra de Dios. El mayor ejemplo que vemos hablando de las doctrinas de la gracia es Faraón. El Faraón, a pesar de que vio la obra de Dios con sus propios ojos, él resistió a la obra de Dios y no permitió al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto. Él se opuso al obrar de Dios, se opuso. Él se resistió a la gracia de Dios para con su vida. Ahora, ¿esto significa acaso de que el Faraón lo que hizo fue cambiar el propósito de Dios? ¿Esto significa acaso que Faraón tuvo más fuerza en voluntad que Dios al resistirse a la gracia? Para nada. Hermanos, si Dios hubiera querido y si en su plan así hubiera estado, Dios hubiera quebrantado el corazón de Faraón a tal punto que todo Egipto pasaría a adorar a Dios. Si Dios hubiera deseado, Él hubiera quebrantado el corazón de Faraón. Como dije, lo que no significa la gracia irresistible es que el hombre no pueda resistirse a Dios. Pero lo que sí significa la gracia irresistible de Dios es que Dios es capaz, porque Él es Dios, en su soberana voluntad, de quebrar la resistencia humana. Eso significa la gracia irresistible de Dios. Un predicador inglés, un tal Charles Spurgeon, definía la gracia o la doctrina de la gracia irresistible de esta manera. Es que la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae, regenera a los pecadores elegidos. Esta obra hace que con toda certeza todos los escogidos tengan fe. Repito, es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, que llama, que atrae, que regenera a los pecadores elegidos. Esta es la idea de gracia irresistible. Es como Dios actúa en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, si estás en este lugar sentado adorando a Dios, no es porque fuiste más inteligente que las demás personas, no. Es ni más ni menos porque Dios ha quebrado tu voluntad, ha depositado fe en tu corazón, ha quitado el velo que estaba en tus ojos, ha abierto tus ojos espirituales, te ha dado vida espiritual, te ha convencido de tus pecados y te ha traído a Él para que le sigas. Fue Dios. La doctrina de la gracia irresistible es un aspecto fundamental en toda nuestra enseñanza bíblica. Es el poder transformador de Dios, ni más ni menos. Reconocer la doctrina de la gracia irresistible es otorgarle a Dios
el poder, decir, reconozco el poder que vos tenés sobre mi persona. Reconozco que solamente Dios puede cambiar, transformar mi duro corazón de piedra en un corazón de carne. Aunque es esta doctrina malentendida, incluso en muchos casos rechazada por muchos. Hermanos, vamos a ver que esta doctrina es lo que la Biblia enseña. Para entender la doctrina de la gracia irresistible, nuevamente debemos ir a la idea o a la naturaleza caída del ser humano. Lo primero que debemos hacer para entender la gracia irresistible de Dios es entender nuestra condición, y vamos a repasar esto. Es importante, hermanos, recordar cuál era nuestra realidad, nuestra naturaleza caída. Desde el momento que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, todos los hombres, todos nosotros fuimos afectados, como dije al principio, por el pecado, por la muerte. La paga del pecado es muerte, y Dios en el Edén le dio a Adán y a Eva un mandato: no hagas esto, no comas del árbol. Sin embargo, Adán y Eva no aceptaron el mandato de Dios. En sí, su libre albedrío, sí, Adán y Eva eligieron rechazar el mandato de Dios. Eligieron quebrantar el pacto que había hecho Dios con ellos. Y de esa manera, por medio de ellos, todos nosotros fuimos alejados de la gloria de Dios. Todos nosotros en Adán y en Eva fuimos esclavizados por el pecado y hemos sido separados de la gloria de Dios. Hermanos, esto nos lleva a entender que sin la soberana y sobrenatural obra de Dios, sin el soberano y sobrenatural poder de Dios, no tenemos nosotros la capacidad de responder adecuadamente al llamado del Evangelio. Es imposible para el hombre decir sí, creo en el Evangelio, porque su naturaleza dice y rechaza el Evangelio. Ahora Dios, viendo la incapacidad del ser humano de responder al Evangelio, entonces Él efectivamente hace un llamado a nosotros. En medio de esta depravación espiritual, Dios, movido en amor y en misericordia, nos llama de una manera poderosa, pero también, hermanos, efectiva. En otras palabras, la gracia irresistible es el acto soberano de Dios para abrir nuestros corazones, nuestros ojos, nuestro entendimiento y para guiarnos hacia Él. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Jesús dice estas palabras: nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a sí mismo si el Padre que me envió no le trajere. Nadie en su voluntad humana puede acercarse porque Él quiere. Hermanos, este texto es esclarecedor. En el original, la idea de que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, lo que significa es de que Dios lo que hace con el hombre es arrastrarlo
con vehemencia. Esto es lo que dice el texto original. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. En otras palabras, lo que Dios hace es tomarte a pesar de tu incredulidad y a pesar de la dureza de tu corazón. Y aunque vos no quieras, aunque tu corazón odie a Dios, aunque tu corazón esté en contra de Dios, Dios te toma y te lleva hacia Él, hacia su Hijo. Esto es lo que Jesús enseña. Lo que vemos es que el Padre es quien atrae a las personas a su Hijo. Hermanos, esta atracción no se puede resistir porque es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo tomando nuestros corazones y llevándolo a Cristo. Es el Espíritu Santo el que llama a los corazones muertos y los trae a vida. Para entender el llamado de Dios, la gracia irresistible, debemos entender la obra del Espíritu Santo en la regeneración de nosotros, de los hombres. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Hermanos, la vida espiritual no depende de nosotros. No hay nadie que pueda ser capaz en el mundo de dar vida espiritual. Cuando alguien muere, esa persona es declarada muerta. Y no ha existido ni existe en este mundo solamente una persona, alguien que tenga la capacidad de volver un muerto a vida. Como dije el domingo pasado, haz el intento. Te invito hoy a la tarde, vayamos al cementerio de la Recoleta y empecemos a llamar a muertos a vida, a ver cuántos se levantan. Intentemos. Hermano, así estés día y noche llamando a los muertos a que se levanten de su tumba. Hermanos, eso no ocurrirá porque están muertos. Sin embargo, como dije el domingo pasado, una persona el cual Dios le dio la potestad de decir: Lázaro, ven fuera. Solamente Cristo tiene la capacidad de levantar muertos. Cuando éramos espiritualmente muertos, cuando estábamos incapaces de responder al Evangelio, el Espíritu Santo nos dio vida espiritual. El Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, nos capacitó para creer en Jesús. ¿No fuiste vos, hermano? ¿Te pusiste a pensar alguna vez cuántos sabios del mundo pueden incluso sobrepasarte en inteligencia? Una vez, o hace algunos meses en realidad, viajamos con David a Córdoba y de repente nos cruzamos con un coreanito chiquitito, 8 años, ¿lo conocieron? Calvin. Literalmente Calvin me hizo dar cuenta que soy un ignorante en muchas cosas
No, en serio, el que lo conoce, uno dice, es increíble, una capacidad increíble. Nosotros estamos ahí diciendo, teníamos a otro hermano de City Bell y casi que lo humillaba, ¿no? Calvin con 8 años. Una inteligencia increíble, una capacidad de respuesta que era, de verdad, era increíble. Lo viste, ¿no, Clau? Lo tuviste en la escuela, increíble, sorprendida. Uno diría, bueno, Calvin con toda su inteligencia seguramente dentro de 1 o 2 años, o incluso con 8 años, ya deberá entender el Evangelio desde el principio al fin, ¿verdad? Un intelecto increíble. Sin embargo, hermanos, si el Espíritu Santo no llega al corazón de Calvin y lo transforma, quita el corazón de piedra de él y pone un corazón de carne, él no creerá jamás en el Evangelio de Cristo. No importa cuán inteligentes seamos, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos dio vida espiritual y te dio la capacidad de creer en Jesús. Como dice Romanos capítulo 9, no depende del que quiere, ni del que corre, ni de voluntad, ni mérito. Es el poder soberano de Dios y su gracia. Esto nos lleva a entender también que la gracia irresistible de Dios nos da la seguridad de nuestra salvación. Aquellos a quienes Dios ha llamado irresistiblemente, jamás, hermanos, jamás perderán su salvación. Si Dios ha comenzado una obra en tu vida de gracia, si Él ha quebrado tu voluntad pecaminosa, si Él ha comenzado su obra de regeneración en vos, entonces escuchad las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tal buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, Dios no es como nosotros. Dios no es como yo, como vos. Dios no comienza su obra y la deja a medias. Así somos nosotros. Cuando tengo que pintar mi casa, empiezo con todo entusiasmo y empiezo y digo, wow, voy a dejarlo así, y planifico y digo, bueno, voy a hacer las terminaciones, va a quedar hermoso. Cuando hago una sola parte, ya tengo que llamar a alguien para que lo termine, porque yo es verdad, o sea, no sé pintar. Aunque tengo el deseo de hacerlo, no lo sé hacer. Mi capacidad de pintor es vaga, ¿sí? Pero la capacidad de Dios para salvarnos, hermanos, es absoluta. Él comienza la obra en tu vida y es como aquel primer pincelazo de pintura. Todavía hay mucho por hacer, pero ¿sabes qué? Dios es un artista, hermano. Dios es artista. Él está apasionado por lo que está haciendo. Él no es como yo que estoy pensando hoy cuándo termino. No, no es así. Él está apasionado. Él sabe dónde dar los pincelazos. Él tiene en su mente la obra final de tu vida. Él es Dios. Él no abandona su obra. Su gracia, hermano, es suficiente para mantenernos firmes y en garantía de que nuestra salvación será hasta el final.
Dios es un Dios de gracia. Esto debe recordarnos a nosotros como cristianos de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios soberano, de que tenemos un Dios que transforma. Esto debe impulsarnos, como dije el domingo pasado, a predicar el Evangelio para que Dios transforme los corazones. Esto nos enseña, nos muestra que nuestra salvación no depende de nosotros, ni del que quiere, ni del que corre, ni de tu esfuerzo, ni de tu inteligencia, ni de tus méritos, ni de nada. Es porque Dios ha querido tener misericordia de nosotros. La Biblia nos relata la historia de alguien que intentó resistirse a Dios. Un hombre llamado Saulo de Tarso no solamente se resistía a la obra de Cristo, sino que la perseguía. Sin embargo, camino a Damasco, Cristo apareció en su camino. Él no comprendía el Evangelio. Él odiaba el Evangelio. Cristo apareció en su camino y lo que él perseguía pasó ahora a ser su salvación. Yo no sé cómo ves la historia de Pablo. Yo no veo a Pablo diciendo, bueno, a pesar de que estoy mirando con mis ojos, voy a resistirme y voy a matar a los cristianos, incluso a pesar de lo que Dios ha hecho en mi vida. No, no ocurrió eso. Ese perseguidor de la iglesia feroz, que incluso había dado su voto para matar a Esteban, cayó sobre tierra y sus palabras solamente fueron: ¿quién eres, Señor? Hermanos, solamente necesitamos a Cristo. Si estás en este lugar y todavía no conoces a Cristo, Él quiere mostrarse a vos. Si todavía tu corazón está resistiéndose al Evangelio de Cristo, a pesar de que has escuchado lo que el Evangelio es, sin embargo tu corazón continúa resistiéndose, Cristo se revela a vos por medio de su palabra. Él puede cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Habitualmente no creo que los testimonios personales deban ser parte del sermón. Sin embargo, hermanos, jamás antes de conocer a Cristo creí en nada que tenga que ver con Dios. Todo lo que llevaba el nombre de Dios para mí era corrupción. Había vivido en una casa en el cual y en un lugar donde la fe era casi una esclavitud. Yo odiaba a Dios. Para mí Dios había sido el causante de todos mis males de chiquito. No solamente sentía odio por Dios, sino que lo decía, odiaba a Dios. En medio del odio más profundo en mi vida, Dios quebrantó mi voluntad. Yo no sé por qué, pero Dios lo hizo. Si hoy estás en este lugar y tu corazón
está endurecido con Dios. Te aseguro que Él tiene el poder para quebrar tu corazón y transformarte. Cree en el Evangelio de Cristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Vení a Cristo y serás salvo. Ya no te resistas a Dios. No te resistas a su obra. Cree en Él. Oramos.